Bienvenidos a otro episodio en el universo de los personajes legendarios. Hoy, no vamos a hablar de una heroína o villana de manera sencilla, sino de alguien que trasciende estas clasificaciones. Hoy exploraremos la majestuosa y poderosa figura de Gamora, también conocida como la mujer más mortal de la galaxia. Prepárense para descubrir la historia de este personaje complejo, cuya fuerza extraordinaria, habilidades incomparables y lucha constante por liberarse de su pasado la convierten en un verdadero símbolo de redención y determinación. No olviden comentar qué otros personajes o historias del universo Marvel les gustaría explorar en los próximos episodios. Estamos emocionados por escuchar sus ideas y seguir navegando juntos por el cosmos. En el vasto universo de Marvel, entre las estrellas y nebulosas que adornan el cosmos infinito, existe una guerrera de piel verde cuya historia es tan fascinante como trágica. Gamora, conocida en todos los rincones de la galaxia como la mujer más peligrosa del universo, no es solo un personaje de fuerza extraordinaria, sino un símbolo vivo de redención y transformación. Hija adoptiva del temido e implacable Thanos, logró lo casi imposible: romper las cadenas de su terrible legado para convertirse en una heroína que ayudó a salvar el universo más de una vez. Cuando observamos a esta guerrera de cabello morado y piel esmeralda, vemos mucho más que a una simple integrante de los Guardianes de la Galaxia. Vemos a una sobreviviente, la última de su especie, alguien que fue testigo del genocidio de su propio pueblo a manos de aquel que luego la criaría como hija. Vemos a una mujer forjada en el dolor y el sufrimiento, entrenada desde la infancia para convertirse en una máquina de matar perfecta, y que, a pesar de ello, logró preservar en su corazón una chispa de compasión que jamás se apagó completamente. Hoy vamos a adentrarnos en la historia de este increíble personaje que ha conquistado los corazones de los fanáticos tanto en los cómics como en las pantallas de cine. Descubriremos cómo una asesina letal fue transformada en protectora, cómo una mujer que carga el peso de un pasado sombrío encontró la fuerza para luchar por un futuro mejor para toda la galaxia. Conoceremos las cicatrices invisibles que lleva, los desafíos que enfrentó, las batallas que ganó tanto contra enemigos externos como contra sus propios demonios internos. La travesía de Gamora es una historia de contrastes. Criada por el ser más cruel del universo, se convirtió en una defensora de la vida. Entrenada para destruir, eligió proteger, enseñada a nunca confiar, aprendió a amar. Su trayectoria nos recuerda que nuestro pasado no tiene que definir nuestro futuro, que podemos elegir quienes queremos ser, independientemente del camino que otros han trazado para nosotros. En un universo de héroes con poderes extraordinarios, quizás la mayor fuerza de Gamora sea precisamente esta, su indomable determinación de definir su propio destino. Prepárense para conocer a la verdadera Gamora, no solo la guerrera de habilidades letales que puede derrotar ejércitos enteros por sí sola, sino también a la mujer compleja que se esconde tras la fachada de frialdad, la huérfana que lo perdió todo, la hija que se rebeló contra su padre tirano, la amante que descubrió que su corazón aún podía sentir, la amiga que aprendió el valor de la confianza. Esta es la historia de Gamora, la guerrera de espíritu indomable que desafió su propio destino y dejó una marca imborrable entre las estrellas. La historia de Gamora comienza en tragedia y dolor, entretejida entre las estrellas de una galaxia que ha sido testigo tanto de maravillas como de horrores indescriptibles. Nacida como miembro de la raza Semboveri, un pueblo de piel verde que vivía en armonía en su planeta natal, la infancia de Gamora fue brutalmente interrumpida cuando el titán loco Thanos llegó con sus naves de guerra y su ejército implacable. Como tantas veces antes, Thanos ejecutó su distorsionado plan de equilibrio, masacrando a la mitad de la población del planeta, incluida la familia de Gamora, bajo su retorcida idea de misericordia cósmica. Entre las llamas que consumían su mundo y los gritos agonizantes de su gente siendo masacrada, la pequeña Gamora, apenas una niña inocente cuyos ojos aún no conocían la verdadera crueldad del universo, se encontró sola, cara a cara con el arquitecto de todo aquel horror. Pero en lugar de matarla como lo hizo con incontables otros, Thanos vio algo especial en esa pequeña niña de piel verde que no mostraba miedo, solo una furia silenciosa en sus ojos. En un gesto que mezclaba crueldad con una forma distorsionada de compasión, él extendió su gigantesca mano púrpura y la tomó como hija adoptiva, llevándola lejos del mundo moribundo que una vez llamó hogar. Bajo la tutela de Thanos, en su oscuro santuario en las profundidades del espacio, Gamora fue transformada en un arma viviente. Su entrenamiento fue brutal e implacable, forjándola como el acero es templado en el fuego más intenso. Cada día era una lucha por sobrevivir, cada lección una nueva cicatriz, cada victoria apenas un breve respiro antes del próximo desafío. Thanos no mostraba amor paternal convencional, sino un interés calculado en convertirla en la asesina perfecta.
Él supervisaba personalmente su entrenamiento, castigando los fallos con dolor y recompensando los éxitos con nada más que la ausencia de sufrimiento. Thanos mejoró el cuerpo de Gamora mediante modificaciones cibernéticas y tratamientos alienígenas que aumentaron su fuerza, velocidad y resistencia más allá de los límites naturales de su especie. Fue sometida a procesos dolorosos que alteraron su fisiología, endurecieron sus huesos, densificaron sus músculos y aceleraron sus reflejos. Sus recuerdos de infancia fueron gradualmente reemplazados por lecciones de anatomía de decenas de especies diferentes, puntos débiles por explorar, técnicas de asesinato silencioso y el manejo de cientos de armas distintas. Mientras crecía en este ambiente de constante presión y violencia, Gamora fue adoctrinada para creer en la visión distorsionada de Thanos sobre el equilibrio cósmico. Observaba cómo su padre adoptaba a otros niños huérfanos, Nebula, Corvus Glaive, Próxima Midnight, convirtiéndolos a todos en sus hijos de Thanos, herramientas para sus grandes planes. Entre ellos, Gamora destacó rápidamente, superando a sus hermanos en combate y eficacia, lo que le valió el título de hija favorita de Thanos. Sin embargo, este favoritismo no era una bendición, sino una carga que creó una amarga rivalidad con sus hermanos adoptivos, especialmente con Nebula, quien sufría modificaciones dolorosas cada vez que era derrotada por Gamora. Como la hoja más afilada en el arsenal de Thanos, Gamora ganó el título de la mujer más peligrosa de la galaxia, un nombre que llevaba con una mezcla de orgullo y un dolor silencioso. Ejecutaba misiones de asesinato con precisión impecable, eliminando objetivos que amenazaban los planes de su padre adoptivo, infiltrándose en planetas y organizaciones, dejando un rastro de cuerpos a su paso. Su reputación creció hasta que su mero nombre era susurrado con temor en tabernas y puertos espaciales por toda la galaxia. Sin embargo, mientras ejecutaba las órdenes de su padre adoptivo, una semilla de duda comenzó a crecer en su interior. Con cada vida que quitaba, con cada misión que completaba, Gamora empezó a cuestionar la moralidad de sus acciones y las verdaderas intenciones de Thanos. En raros momentos de soledad, se permitía recordar fragmentos de su pasado: el calor del sol de Semboveri, el rostro amable de su verdadera madre, la sensación de pertenecer a algo más grande que el miedo y el dolor. En secreto, comenzó a alimentar un odio hacia el hombre que había masacrado a su pueblo y la había convertido en una máquina de matar. La revelación del plan de Thanos para reunir las gemas del infinito y eliminar a la mitad de toda la vida en el universo fue el catalizador para su rebelión final. Incapaz de seguir siendo cómplice de un genocidio a escala cósmica, Gamora finalmente encontró el valor para enfrentarse a su padre adoptivo. Esta decisión no fue tomada a la ligera, sabía que Thanos jamás toleraría tal traición, que sería perseguida hasta los confines del universo. Pero por primera vez desde aquel terrible día en su planeta natal, Gamora eligió su propio camino, desafiando el destino que Thanos había trazado para ella. Su huida de Thanos fue solo el comienzo de un camino de redención. Como fugitiva, perseguida por los asesinos y cazarrecompensas más peligrosos de la galaxia, Gamora utilizó las mismas habilidades letales que Thanos le enseñó para combatir amenazas cósmicas y proteger a los inocentes. Juró usar su fuerza no para destruir, sino para defender a aquellos que, como ella una vez, estaban a merced de tiranos y conquistadores. El camino hacia la verdadera libertad y la aceptación de sí misma sería largo y tortuoso, marcado tanto por victorias como por dolorosos recuerdos del pasado que nunca podría borrar por completo. La huérfana de Semboveri se había transformado en algo que su pueblo habría enorgullecido: una feroz protectora, una resiliente sobreviviente, y, por encima de todo, una mujer determinada a forjar su propio destino entre las estrellas. La trayectoria de Gamora en los cómics y en el universo cinematográfico de Marvel es una de las más ricas y multifacéticas, abarcando temas como redención, trauma, autodescubrimiento y perseverancia. Introducida en las páginas de Strange Tales número 180 en 1975, Gamora fue creada por el legendario escritor y dibujante Jim Starlin. Inicialmente presentada como una asesina letal al servicio de Thanos, su historia rápidamente se profundizó, revelando matices que la transformaron de una antagonista misteriosa a una heroína compleja con un sentido innato de justicia. Gamora nació en el planeta Semboveri, que fue destruido por las fuerzas de Thanos. Única sobreviviente de su pueblo, fue adoptada por Thanos y entrenada para convertirse en el arma más letal de la galaxia. Bajo la tutela de Thanos, creció creyendo que sus actos de violencia y destrucción estaban justificados, hasta que comenzó a darse cuenta del verdadero carácter genocida de su padre adoptivo. Este despertar culminó en su decisión de rebelarse contra Thanos, un momento definitorio que puso en marcha su larga búsqueda de redención e identidad. En los años siguientes, Gamora participó en innumerables aventuras cósmicas junto a Adam Warlock y otros héroes. En una de esas misiones,
Casi perdió la vida y fue salvada por Adam Warlock, quien transfirió parte de su esencia a ella, creando un vínculo espiritual profundo. Este evento no solo la salvó físicamente, sino que también le brindó una perspectiva ampliada sobre el universo y su propósito en él. Fue también durante este periodo que Gamora recibió el título de la mujer más mortal de la galaxia, que llevó como un símbolo tanto de su habilidad como del peso de su pasado. Un hito trágico en la vida de Gamora ocurrió durante la icónica saga El Guantelete del Infinito de 1991, cuando Thanos reunió las gemas del infinito para convertirse en omnipotente. Gamora intentó detenerlo, pero fue brutalmente asesinada por Thanos, quien la consideró desechable en su búsqueda de poder. Su alma quedó aprisionada en la Gema del Alma, un lugar etéreo donde existió como un espíritu consciente. Allí, Gamora contempló cuestiones profundas sobre la vida, la muerte y el significado de la existencia, mientras presenciaba los horrores perpetrados por Thanos. Tras la derrota de Thanos, Gamora fue resucitada, pero regresó cambiada. Decidida a no ser nunca más una víctima o herramienta, asumió el papel de defensora independiente de la justicia cósmica. Su resurrección marcó el inicio de una nueva fase en su vida, en la que buscó tanto la redención como un propósito mayor en el universo. Uno de los momentos más significativos de su trayectoria fue su integración a los Guardianes de la Galaxia en la serie de 2008, escrita por Dan Abnett y Andy Lanning. Inicialmente, Gamora era escéptica respecto a formar lazos, viendo las alianzas como debilidades. Sin embargo, su convivencia con Peter Quill, Star-Lord, Rocket Raccoon, Drax y Groot la ayudó a bajar sus defensas y encontrar una familia improbable. Su relación compleja con Peter Quill fue uno de los aspectos más emocionantes de esta nueva etapa, pues permitió que Gamora explorara un lado más humano y vulnerable de sí misma. Otro elemento central en la vida de Gamora es su relación tumultuosa con Nebula, su hermana adoptiva. Ambas fueron criadas por Thanos y obligadas a competir brutalmente, con la perdedora sufriendo dolorosos mejoramientos cibernéticos. Esta dinámica creó una rivalidad intensa que, a lo largo del tiempo, evolucionó hacia un entendimiento mutuo y, eventualmente, una alianza. Esta reconciliación simbolizó la capacidad de Gamora de superar los traumas del pasado y construir puentes en lugar de perpetuar ciclos de violencia. En el universo cinematográfico de Marvel, la historia de Gamora, interpretada por Zoe Saldaña, fue adaptada para reflejar temas similares, con algunas variaciones. Introducida en Guardianes de la Galaxia 2014, aparece como una asesina arrepentida que busca liberarse del control de Thanos. A lo largo de las películas, encuentra redención y un nuevo propósito con los Guardianes, mientras forma lazos profundos con sus compañeros de equipo. Su muerte en Avengers, Infinity War 2018, cuando Thanos la sacrifica para obtener la Gema del Alma, fue uno de los momentos más trágicos e impactantes del MCU, reflejando su relación compleja y distorsionada con Thanos. Sin embargo, Avengers Endgame 2019 introdujo una versión alternativa de Gamora, proveniente de 2014. Esta Gamora, que nunca pasó por su camino de redención con los Guardianes, representa un intrigante reinicio narrativo y ofrece nuevas posibilidades de desarrollo de personaje. Además de las películas, Gamora desempeñó papeles importantes en eventos cósmicos de los cómics, como Aniquilación, donde luchó contra la oleada de aniquilación liderada por Anilus, y Guerra de los Reinos, donde mostró su adaptabilidad al enfrentar conflictos de menor escala. En cada una de estas historias, Gamora demostró no solo su destreza en combate, sino también su evolución como figura estratégica e inspiradora. A lo largo de décadas de historias, Gamora pasó de ser una asesina entrenada para ser una herramienta de destrucción a una heroína compleja, marcada por temas de trauma, recuperación y autodeterminación. Su recorrido refleja la capacidad de superar incluso los pasados más oscuros para construir un futuro basado en elecciones propias. Gamora trascendió su origen como antagonista para convertirse en una de las figuras más fascinantes y multidimensionales del universo Marvel, tanto en los cómics como en el cine. El arsenal de habilidades y poderes de Gamora la establece como una de las combatientes más formidables de la galaxia. Sus capacidades no derivan de accidentes cósmicos ni de mutaciones genéticas espontáneas, sino de un meticuloso programa de mejoramiento implementado por Thanos. Cada aspecto de su fisiología fue calculadamente modificado para transformarla en la arma viviente perfecta. En primer lugar, Gamora posee una fuerza sobrehumana extraordinaria que excede con creces las capacidades normales de su especie Semboveri. Es capaz de levantar varias toneladas sin esfuerzo aparente, lo que le permite enfrentarse a oponentes mucho más grandes en combate cuerpo a cuerpo. Esta fuerza no solo es bruta, sino también precisamente controlada, lo que le permite modular sus golpes según la situación, desde un toque suave cuando es necesario hasta un impacto devastador capaz de atravesar armaduras avanzadas.
Su velocidad y reflejos también fueron mejorados a niveles sobrehumanos. Gamora puede moverse tan rápidamente que parece desaparecer de la vista común, esquivando disparos de blaster a corta distancia y reaccionando ante amenazas antes de que la mayoría de los seres puedan procesarlas conscientemente. Esta velocidad, combinada con su agilidad felina, la hace prácticamente imposible de atrapar o emboscar, incluso por los combatientes más hábiles. La resistencia física de Gamora es quizá uno de sus atributos más impresionantes. Las modificaciones cibernéticas y biológicas implementadas por Thanos crearon un sistema de curación acelerada que le permite recuperarse de heridas graves en una fracción del tiempo que sería necesario para otros seres. Su piel, aparentemente normal a pesar de su coloración verde, está reforzada para resistir impactos, cortes e incluso ciertos tipos de energía de armas. Puede sobrevivir en entornos hostiles que serían letales para la mayoría de las especies, incluida una exposición limitada al vacío espacial. Además de estas mejoras físicas, Gamora posee un sistema inmunológico mejorado que la hace prácticamente inmune a la mayoría de las toxinas, venenos y enfermedades conocidas en la galaxia. Esta resistencia se extiende parcialmente a ataques psíquicos, lo que la hace menos susceptible a control mental y manipulación telepática, una defensa crucial considerando los enemigos que ha enfrentado a lo largo de su carrera. La longevidad es otro beneficio de las modificaciones de Thanos. Aunque su edad exacta es desconocida, Gamora ha vivido durante décadas manteniendo la apariencia y vitalidad de su juventud, lo que indica que su envejecimiento ha sido significativamente ralentizado, extendiendo potencialmente su vida útil por siglos. En el ámbito de las habilidades adquiridas, Gamora es indiscutiblemente la mejor espadachina de la galaxia. Su arma característica, la espada Godslayer, matadora de dioses, no solo es un símbolo de su poder, sino también una extensión letal de su propia voluntad. Esta hoja única, forjada con tecnología avanzada y materiales raros, es capaz de cortar prácticamente cualquier material conocido e incluso herir a entidades cósmicas poderosas. La maestría de Gamora con esta arma es tal que puede ejecutar maniobras que parecen desafiar las leyes de la física, redirigiendo energía, desviando proyectiles y atacando en ángulos imposibles. Su entrenamiento bajo Thanos abarcó prácticamente todas las formas conocidas de combate desarmado de la galaxia. Es experta en más de 2 docenas de estilos de artes marciales alienígenas diferentes, creando un estilo híbrido único que combina técnicas letales de innumerables culturas. Su precisión en combate es quirúrgica, cada movimiento calculado para máxima eficiencia, sin desperdicio de energía ni gestos innecesarios. Complementando sus habilidades físicas, Gamora posee una mente táctica excepcional. Años de misiones de asesinato y operaciones secretas la convirtieron en una estratega brillante, capaz de analizar escenarios de combate complejos en segundos e identificar vulnerabilidades que otros guerreros jamás percibirían. Tiene conocimientos en tecnología avanzada y pilotaje espacial, pudiendo operar prácticamente cualquier nave o sistema de armas encontrado en el cosmos. Por último, pero no menos importante, Gamora posee un conocimiento enciclopédico sobre los puntos débiles anatómicos de cientos de especies alienígenas. Este conocimiento oscuro, originalmente adquirido para fines letales, le permite incapacitar a oponentes con una eficiencia inigualable, aunque como heroína ahora utiliza estas habilidades con contención, prefiriendo neutralizar en lugar de eliminar a sus enemigos siempre que sea posible. El universo social de Gamora es tan complejo como su propia historia, marcado por alianzas profundas y enemistades aún más intensas. Entre sus aliados más cercanos están, por supuesto, los Guardianes de la Galaxia, una familia improvisada que le ofreció lo que Thanos nunca pudo: aceptación genuina y amor incondicional. Peter Quill, el Star-Lord, pasó de ser un coqueteo irritante a un compañero romántico que vio más allá de la fachada de la asesina implacable, reconociendo la vulnerabilidad y humanidad que ella luchaba por ocultar. Esta conexión romántica representó para Gamora una experiencia completamente nueva, permitiéndole explorar emociones que habían sido sistemáticamente suprimidas durante su entrenamiento como asesina. Drax, el Destructor, inicialmente veía a Gamora solo como la hija del hombre que mató a su familia, pero gradualmente desarrolló un profundo respeto por su honor en batalla y, eventualmente, una amistad improbable basada en la comprensión mutua del trauma y la pérdida. Rocket Raccoon, cínico y desconfiado como ella, comparte con Gamora la experiencia de haber sido modificado contra su voluntad, creando un vínculo silencioso de entendimiento entre dos guerreros heridos. Groot, con su inocencia y capacidad de amar incondicionalmente, le ofreció a Gamora una visión de pureza que ella creía perdida en el universo, especialmente cuando renació como Baby Groot, despertando en ella instintos protectores que ni siquiera sabía que tenía. Mantis, con su empatía literal, representa para Gamora un espejo emocional,
alguien capaz de sentir el dolor que ella tan meticulosamente oculta de los demás. Esta conexión, aunque inicialmente incómoda para alguien tan reservada como Gamora, eventualmente se convirtió en un puente hacia un mayor autoconocimiento. Su relación con Nebula evolucionó de la más amarga rivalidad a una de las conexiones más profundas y complejas en su vida. Como hermanas adoptivas bajo el régimen brutal de Thanos, ambas fueron obligadas a competir en un juego cruel donde siempre había una perdedora. La reconciliación gradual entre ellas representó para Gamora una forma de redención, una prueba de que los lazos forjados incluso en las circunstancias más terribles pueden transformarse en algo genuino y fortalecedor. Adam Warlock, un ser cósmico de inmenso poder, compartió con Gamora experiencias dentro de la gema del alma, creando una conexión espiritual única entre ellos. Su comprensión de las fuerzas cósmicas complementa las habilidades tácticas terrenales de Gamora, convirtiéndolos en aliados formidables cuando sus misiones convergen. La Nova Corps, Fuerza Policial Intergaláctica, inicialmente veía a Gamora solo como una criminal peligrosa, pero gradualmente se convirtió en aliada tras sus esfuerzos por salvar Sandar. Esta evolución de fugitiva a respetada defensora de la galaxia simboliza perfectamente su camino hacia la redención. En el lado opuesto del espectro, Thanos permanece como el enemigo definitivo de Gamora, representando no solo una amenaza cósmica, sino un trauma personal profundamente arraigado. Su relación está definida por una dualidad perturbadora. El genocida que aniquiló a su pueblo también fue la figura paterna que la crió, creando un conflicto interno que continuamente atormenta a Gamora. El hecho de que Thanos afirme amarla genuinamente, a su manera distorsionada, solo agrega capas de complejidad a esta enemistad fundamental. Ronan, el acusador, representó para Gamora el fanatismo que ella aprendió a despreciar, la devoción ciega a ideales que justifican atrocidades. Como exagente de Thanos, Gamora conocía íntimamente la amenaza que Ronan representaba, convirtiendo su oposición a él en algo no solo estratégico, sino personal. La Orden Negra, un grupo élite de hijos adoptivos de Thanos, ve a Gamora como una traidora imperdonable. Corvus Glaive, Próxima Midnight, Cull Obsidian y Ebony Maw compartían con ella el terrible privilegio de ser elegidos por Thanos, pero a diferencia de ella, permanecieron leales a su visión distorsionada, convirtiéndolos no solo en enemigos, sino en recordatorios constantes de lo que Gamora podría haber sido si no hubiera encontrado la fuerza para rebelarse. El Magus, una versión corrupta de Adam Warlock, representa para Gamora la amenaza de perder un aliado valioso ante la oscuridad, un recordatorio constante de cómo incluso los más puros pueden ser corrompidos, algo que resuena profundamente con sus propios miedos de recaer en sus instintos asesinos. El entramado social de Gamora refleja su viaje de la oscuridad hacia la luz, de asesina solitaria a miembro vital de un equipo, de hija reacia de un tirano a protectora feroz de la galaxia que una vez recorrió solo para sembrar destrucción. Cada alianza formada y cada enemistad enfrentada contribuyó no solo a moldear su eficacia como guerrera, sino su evolución como persona, demostrando que incluso alguien creado solo para destruir puede encontrar propósito en la protección y el amor. La trayectoria de Gamora representa una de las más profundas historias de transformación en el universo Marvel. Desde la niña inocente de Zen Boveri hasta convertirse en la asesina más temida de la galaxia, y finalmente en guardiana y protectora, su vida es un testimonio de la capacidad humana, incluso cuando no es completamente humana, de superar el condicionamiento y elegir su propio camino. La fuerza de Gamora nunca residió solo en su capacidad física mejorada ni en su destreza con la espada Godslayer, sino en su resolución interior de romper las cadenas impuestas por Thanos y redefinir su propósito en el cosmos. Mirando hacia el futuro, particularmente en el universo cinematográfico de Marvel, encontramos un fascinante paradoja. La Gamora que conocimos y amamos a través de las dos primeras películas de Guardianes de la Galaxia se sacrificó en Vormir, mientras que una versión alternativa de 2014, que nunca experimentó la redención ni el amor que encontró junto a los Guardianes, ahora vaga por el universo. Esta situación crea un extraordinario potencial narrativo que puede explorar temas como la identidad, el destino y el libre albedrío. Una teoría intrigante sugiere que esta nueva Gamora podría seguir un camino completamente distinto, tal vez convirtiéndose en una antiheroína solitaria o incluso formando su propio equipo de marginados galácticos. Sin las experiencias transformadoras que la moldearon como guardiana, podría representar una versión más cruda e implacable del personaje, ofreciendo un contraste fascinante con la Gamora que conocimos. Existiría entonces la posibilidad de que, sin la influencia moderadora de Peter Quill y los demás guardianes, esta Gamora eventualmente pudiera alinearse con fuerzas que amenazan la estabilidad cósmica. Otra posibilidad es que, al igual que la original,
esta Gamora alternativa pueda gradualmente descubrir su propia capacidad de conexión y compasión, aunque a través de un camino completamente nuevo. Tal vez sea Nebula, ahora redimida, quien le ofrezca a esta Gamora la misma oportunidad de redención que los Guardianes ofrecieron a la original, cerrando así un bello círculo narrativo que honraría la compleja relación entre las hermanas. También existe la intrigante posibilidad de que, debido a las manipulaciones del multiverso y del tiempo vistas en Avengers Endgame, algún aspecto de la conciencia o memoria de la Gamora original eventualmente se manifieste en su contraparte alternativa, creando un personaje único que lleva tanto las cicatrices como las lecciones de dos vidas distintas. En los cómics, la historia de Gamora continuará explorando su dualidad fundamental, la tensión entre la asesina que fue entrenada para ser y la heroína que eligió convertirse. Como una de las personajes femeninas más poderosas y complejas del panteón Marvel, continuará desafiando estereotipos y ampliando las posibilidades narrativas para las heroínas en historias cósmicas. La verdadera belleza de la historia de Gamora reside en su resonancia universal. A pesar del escenario intergaláctico y las circunstancias extraordinarias, su núcleo narrativo aborda temas profundamente humanos: la superación de traumas, la búsqueda de identidad, la redención y el coraje para enfrentar el pasado mientras se elige un futuro diferente. Es una historia que nos recuerda que no estamos definidos por las circunstancias de nuestro nacimiento ni por las expectativas que otros imponen sobre nosotros, sino por las elecciones que hacemos cuando enfrentamos la oportunidad de cambiar. Como última guardiana de Semboveri, Gamora lleva el legado de un mundo extinto. Como exasesina, lleva el peso de innumerables vidas que arrebató. Como guardiana, lleva la esperanza de innumerables vidas salvadas. En este complejo equilibrio entre pasado, presente y futuro, entre dolor y redención, encontramos no solo la esencia de Gamora, sino también un reflejo de nuestra propia humanidad y de la eterna lucha por superar las sombras del pasado y abrazar la luz de lo que podemos llegar a ser.